Les decía entonces que graficar este espacio muestral en el diagrama de árbol, porque es el único que se puede usar en tal caso, es bastante complejo y demoraría muchísimo. O sea, de hecho sería, yo creo, ilógico trabajar o representar esto en algún diagrama. O sea, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, en la mayoría de estos casos lo que se interesa es saber el tamaño del espacio muestral. Entonces, bueno, vamos con las siguientes reglas de conteo, que son las combinaciones y permutaciones. Pues esto es bastante interesante e importante saberlo, ¿no? Y porque lo vamos a aplicar, ¿no? A veces en un experimento no trabajamos con el total de elementos de la prueba, por así decirlo, sino que queremos tomar una pequeña muestra o unos grupos para de esos grupos hacer pues cierto experimento. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga un grupo de personas, ¿sí? Y yo para realizar mi experimento voy a seleccionar 4 personas simplemente para realizar ciertos cálculos probabilísticos, ¿no? Entonces, en ese caso se habla de una combinación o una permutación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una combinación y una permutación? Bueno, en una combinación, el orden de esos grupos que yo voy a formar no importa. Es decir, la unificación del todo no importa cómo se logre. Yo pondría un ejemplo aquí acerca, por ejemplo, de una ensalada de tomate, cebolla y lechuga. Si yo quiero hacer esa ensalada, no importa el orden o la combinación que yo utilice, si primero he hecho la lechuga, si después he hecho el tomate, o último la cebolla, o viceversa, o cualquiera de esas combinaciones posibles, siempre voy a obtener la misma ensalada de tomate, lechuga y cebolla. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una combinación, ya que el orden no importa. Ahora, si el orden importase en el grupo que yo estoy formando, entonces se habla de una permutación. Aquí le podríamos poner un ejemplo como el de la clave para acceder al teléfono. Erróneamente nosotros nos referimos a las claves de nuestros teléfonos o incluso de una caja fuerte como una combinación, pero realmente eso es una permutación, porque allí el orden sí importa. Allí el orden de los elementos importa. Si yo no coloco los números tal cual como se necesitan, entonces no va a abrir la caja o no va a abrir el teléfono. Entonces utilizamos a veces el término de combinación de forma incorrecta cuando queremos realmente referirnos a una permutación. Entonces pudiéramos decir que una permutación es una combinación, sí, pero ordenada. Es decir, esa combinación también importa el orden que se obtenga. En el caso de la permutación, la posición de los elementos sí importa. Es decir, si su clave para acceder al teléfono es 431, no es lo mismo que yo coloque en el teléfono 134. A pesar de que estoy utilizando los mismos elementos, pues el orden de esos elementos sí influye. Y aquí tenemos ambas fórmulas para determinar tanto la combinación como la permutación. Bien, les decía que aquí tenemos las fórmulas tanto para determinar la combinación y la permutación. Están bien identificados con la letra, ¿no? La C es la combinación y la P es la permutación. Difieren solo de este elemento que tenemos acá. Fíjense que las fórmulas se parecen muchísimo. Va a depender obviamente si el orden importa o no para aplicar ambas fórmulas. Hay elementos a tomar en cuenta dentro de esta fórmula. Uno es esto que tenemos acá. La fórmula parece compleja, ¿no? Pero ya van a ver que va a ser sencilla. Este signo de exclamación que tenemos acá.
¿Qué significa la expresión n con este signo de exclamación aquí? A ver, piensen un poquito. Bueno, esto que está acá se lee n factorial, y esto lo tuvimos que haber visto en el bachillerato, y esto lo que representa es el producto de varios factores consecutivos que comienzan desde el número n hasta la unidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ponemos un ejemplo aquí, 5 factorial, como les decía, es la multiplicación o el producto de varios factores consecutivos comenzando desde el número n hasta la unidad. Es decir, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y ese resultado de esa multiplicación sería el obtener n factorial. Eso da como resultado 120. Después lo calculan ustedes si quieren en su casa. O por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo 6 factorial. Vamos a ver si lo pueden hacer ustedes. Sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Ese resultado lo pueden hacer en su calculadora. Se obtiene como resultado 720. ¿Ok? Entonces, tanto aquí como n factorial y r factorial, ya aquí me faltó un factorial aquí. Okay. Muy bien, este factorial que tenemos acá lo tenemos que calcular, tenemos que determinarlo. Ya saben cómo hacerlo. También su calculadora los puede ayudar un poco, ¿okay? Para determinar los factoriales. Por lo menos en esta calculadora los factoriales se pueden determinar. Déjame ver si lo ubico, que ahora se me perdió de repente. Aquí, ok. También déjenme acercar un poco la cámara a ver si puedo. Utilizando Shift puedo sacar los factoriales sin ningún tipo de problema. Voy a tratar de acercar la cámara lo más que pueda. Bueno, no creo que se vea mucho, pero voy a hacer el intento. Voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, 5 factorial. Yo coloco Shift y este botón que tengo acá y me da 120. No sé si se logra ver, espero que sí. Entonces su calculadora también le puede ayudar a sacar los factoriales mucho más fácil. Traten de buscar en su calculadora la tecla que tenga esta representación. Yo lo coloco aquí. No sé si se está viendo. Vamos a colocarlo mejor aquí, que creo que se está viendo. Aquí. Esta tecla es la que tienen que buscar en su calculadora. Muy bien, entonces algunos aspectos a tomar en cuenta cuando estemos trabajando con factoriales. Por lo menos una demostración que la van a conseguir seguro en algunos textos de cálculo avanzado es que 0 factorial es igual a 1. ¿Okay? Esto es una regla que se puede comprobar. Podemos ubicar esa comprobación en algunos textos de cálculo avanzado. Lo van a conseguir por ahí. Entonces, muy bien, algunos aspectos, algunas consideraciones a tomar en cuenta. Bueno, yo pienso que lo más importante era eso del factorial, que a veces se nos olvida del bachillerato. De todas maneras, ya saben que su calculadora se pueden ayudar con su calculadora. Si su profesor que no tenga una calculadora que tenga esa tecla, bueno, ya saben que lo pueden determinar ustedes mismos haciendo la multiplicación. Acabo de matar un mosquito en plena clase, pero bueno, continuamos. Aquí lo que tienen que buscar es esta tecla. Voy a ver si logro acercar más bien la calculadora y no la cámara, porque creo que no se vio
muy bien en el anterior video, para que vean exactamente la tecla que al menos en esta está allí, ¿no? Déjame acercar otra vez la cámara y acerco también la calculadora. Ahí creo que se puede acercar. Esta es la tecla que tienen que buscar, esta que está aquí. No sé si pueden observar que encima de ella aquí está la tecla que les estoy comentando, ¿ok? Eso es lo que tienen que buscar. Por lo menos en mi calculadora se saca colocando Shift, ¿ok? 5, por ejemplo en el caso de 5 Shift y coloco la tecla y me da el factorial. En el caso del C6, bueno, 6, Shift y la tecla. Hay algunas que pues no se sacarán con Shift sino con alfa, pero bueno, lo importante es que cada quien conozca su calculadora y que le permita ayudar los cálculos mucho más fácil.